Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 11, versículo 13, por favor. Job 11, 13. De miseria a restauración. De miseria a restauración. Dice así Job 11, 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria. Dice, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Miren, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la miseria de diferentes maneras. Todos. Déjenme ponerles un ejemplo, ¿verdad? Hace tiempo sucedió en una persona cristiana. Ella era una mujer. Un día ella sentía un dolor, pues pequeño, no fuerte, ¿verdad? Un dolor que luego fue aumentando en uno de sus senos. Y esto la llevó a acudir al médico. Al revisarla, el médico le detectó que tenía un pequeño tumor en uno de sus senos. Y para poder saber cómo estaba este tumor, pues le mandó a hacer estudios, ¿no?, más profundos. Y después de que ya los tuvo ella, el médico le dijo que era necesario quitar este mal para que no se contamine el resto de su cuerpo, ya que esta parte de su cuerpo ya estaba contaminada. En ese momento, cuando esta mujer recibió la noticia del médico, aún siendo cristiana, ella experimentó en su vida esta condición de miseria. No fue nada fácil, pero en su condición ella se puso en las manos de Dios. Señor, lo que tú tengas planeado para mi vida, lo que tú quieras de mí, pongo mi vida en tus manos. Y entonces el médico le indicó los pasos a seguir. Había que operarla, cortarle esta parte de su cuerpo, ¿verdad? Esta era la única manera de evitar que este tumor, cáncer, se extendiera a más partes del cuerpo. Así que ella accedió, la operaron, le quitaron lo maligno de su cuerpo y así pudo vivir muchos años más. Ella pudo experimentar en su vida, cuando pasó por esta etapa, como dice este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Voy a repetirlo otra vez ahí en Job 11, pero del verso 16, cuando dice, olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Y vaya que así es cuando tú pasas por alguna situación de miseria como esta que te estoy mencionando, de esta hermana, esta mujer. Y aunque oscureciere, será como la mañana. Esa es la promesa de Dios. Tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo? Eso es lo maravilloso. Mirarás alrededor y sobre todo dice, dormirás, en este caso segura, dormirás seguro. ¿Cuántos duermen seguros? La mitad. Esta mujer, mis hermanos, pudo ver cómo Dios la llevó de miseria a restauración. De miseria a restauración. Yo quiero que no se te olvide este mensaje. De miseria a restauración. Ahora, déjame explicarte un poco
sobre lo que significa la miseria. Porque a veces podemos tener el entendimiento de la palabra miseria solo sobre un aspecto, ¿verdad?, de la vida. Pero, ¿qué es la miseria del hombre? Hablar de la miseria del hombre significan varias cosas, y esto primero te lo quiero explicar. Primero, la miseria significa falta, por un lado, falta de recursos para satisfacer las necesidades primordiales. Eso es miseria. Cuando se llega a experimentar la falta de recursos para satisfacer las necesidades primordiales. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que vivieron esta miseria, esta clase de miseria. Por ejemplo, tal es el caso en la Biblia de Noemí, en el libro de Ruth, que murió su esposo, murieron sus 2 hijos varones y ella quedó en una condición de viuda. Las viudas en el pueblo judío, ¿verdad?, todavía hasta en el tiempo de la iglesia primitiva, porque hasta tenían una mesa para apoyar a las viudas pasaban por miseria, por una condición de falta de recursos para satisfacer las necesidades primordiales. Así que Ruth vivió esta experiencia, pero sabemos cuál fue al final, ¿verdad? Cómo Dios usó a su nuera Ruth, quien se casó con un pariente de Noemí llamado Boz, y Noemí fue restaurada. Dios la sacó de aquella miseria. Otro caso, otro ejemplo de este tipo de miseria lo vemos en el hijo pródigo. Lo tenía todo. ¿Cuánto tenía el hijo pródigo? No le faltaba nada al lado de su padre, ¿verdad? Pero él pidió, llegó el día que él dijo: no, padre, dame mi herencia, yo quiero hacer mi vida independiente, quiero probar yo solo. Y el padre le dio la parte de herencia que le correspondía, ¿verdad?, de una manera anticipada. Esto no es muy común porque generalmente las herencias son después de que ya una persona muere, ¿no? Pero bueno, aquí el padre repartió la parte de su herencia en vida. Y este joven, pues sabemos la historia, fue y malgastó todo. Se lo acabó todo, hasta que quedó en una completa miseria. ¿Cuál miseria? Esta miseria que estamos hablando, la falta de recursos para satisfacer las necesidades primordiales. De tal manera que lo vemos a este joven comiendo de la comida de los cerdos. Qué terrible, ¿no? Pero al final vemos que este hijo se arrepiente de lo que hizo, regresa al lado de su padre, quien lo recibe con amor, con misericordia, y su vida fue restaurada de la miseria. Este es un tipo de miseria. La miseria de la falta de recursos para satisfacer las necesidades primordiales. Pero no es lo único que significa la miseria. En otras palabras, esta miseria que mencionamos, algunos le llaman pobreza o pobreza extrema. Pero también la miseria, mis hermanos, fíjense bien, significa la carencia de valores, la falta de afectos, la falta de generosidad hacia los demás. Esto también es miseria. Y en la Biblia también tenemos casos de personajes que vivieron esta clase de miseria. Por ejemplo, en la Biblia se nos menciona el caso de Nabal. Cuando David, que estaban pasando un tiempo difícil, ¿verdad?, tenían carencia de alimentos, necesitaban alimentarse David y todos los que venían con él, ¿verdad?, que en ese momento podemos decir su ejército, necesitaban comer, pero no tenían. Así que él mandó mensajeros con Nabal para pedir de su apoyo a la necesidad de comida que estaban teniendo. Y aquí vemos un personaje llamado Nabal que respondió de una manera sin valor, sin valores, sin afecto, sin generosidad, sin piedad. Este hombre realmente vivía en una miseria de valores. Y así hay muchos.
que hoy en día viven en esta miseria de falta de valores. No hay valores en su vida, falta de afecto, no hay sentimientos, ¿verdad? No saben cómo expresar los sentimientos, solo dicen, sí, yo los amo, pero nunca expresan esos afectos, nunca expresan esos sentimientos. Tienen falta de generosidad, pero aún así Dios a muchos de estos que pasan por este tipo de miseria, Dios restaura a quienes reconocen y se acercan con humildad a Él, reconociendo este tipo de miseria. Otro ejemplo de esta clase de miseria, la falta de valores, de afectos, de generosidad. Tenemos otro caso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús mencionó sobre Lázaro y el rico. Lázaro, que era un mendigo, ¿verdad?, se encontraba en una completa miseria como la primera que mencionamos, falta de recursos para satisfacer sus necesidades primordiales. Lázaro enfrentaba esta clase de miseria. Y cada vez que el rico hacía un grande banquete, él esperaba que el rico le ayudara, tuviese misericordia, tuviese afectos, tuviese valor, tuviese generosidad. Pero el rico nunca lo ayudó. Nunca tuvo compasión de él. Este rico seguro pensaba como muchos piensan: a mí me costó lo que he logrado, que les cueste. Así era este hombre, egocéntrico. Así que este hombre era un miserable en su vida. ¿Cómo era? Este hombre experimentaba esta clase de miseria, sin valor, sin afecto, sin generosidad. Así que en el caso de este hombre, su vida no fue restaurada. Es posible que haya hombres que al final de todo su vida no sea restaurada. Pero a Dios, nuevamente lo repito, pero Dios a muchos ha restaurado esta clase de miseria, sin valores, sin afectos, sin generosidad, que cuando lo reconocen, cuando saben que tienen necesidad de Dios, Dios restaura de esta clase de miseria. Pero no es la única miseria tampoco. Vamos a una tercera significado de lo que es la miseria. La miseria también significa la condición espiritual en la que se encuentra el hombre por su pecado, alejado de Dios. Esta es otra clase de miseria. La miseria podemos llamarle la miseria espiritual. En esta condición, muy seguro vemos que el hombre trata de buscar distracción para escapar de su miseria en la que se encuentra, pero nunca lo logra. El hombre se distrae con su trabajo, en el ocio, ¿verdad?, las relaciones familiares, las amistades, el deporte, todo tipo de vicios. Su corazón, aún a pesar de todo, se encuentra lejos de Dios y en una terrible miseria. La misma Biblia lo describe, Romanos 3:23. Esta es la condición de todos los hombres alejados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una miseria espiritual. Separados de Dios, alejados de Dios. Romanos 3, verso 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta era nuestra miseria. Pero el Señor vino a nosotros y nos restauró de esa miseria. ¿Le da gracias a Él?
La escritura dice en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, está hablando de esta miseria que estamos hablando, la miseria espiritual. Y cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, está diciendo dichosos, favorecidos, bendecidos los que reconocen su miseria espiritual y su necesidad de Dios. Pregunto, ¿cuántos esta tarde reconocen su miseria espiritual? La mitad. Los otros son ricos espirituales, ¿verdad? Otra vez repito. Voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes reconocen que son pobres en espíritu? Esto lo tenemos que tener toda la vida, ¿sabía? Toda la vida toda la vida necesitamos de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, toda la vida tenemos que reconocer que somos miserables espiritualmente sin Dios. Lo necesitamos. Por eso nos dice que seremos dichosos, favorecidos, bendecidos los que reconocemos nuestra miseria espiritual y la necesidad de Dios. Pues Dios promete a quienes reconocen su pobreza espiritual que de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, que ellos serán restaurados de su miseria a una abundante vida espiritual en Dios. Esa es la promesa de Dios. Pero no toda la miseria es esto. Voy a la última miseria donde me quiero concentrar. Ahí es donde me quiero centrar, porque tiene que ver con el inicio del pasaje que hablábamos de Job. Esta miseria, esta última que te voy a hablar, significa aquellos momentos cuando hemos pasado por alguna situación difícil, enfermedad o alguna situación, y te encuentras destrozado, desanimado, sin aliento para vivir, falto de confianza en Dios, como el ejemplo de la mujer cristiana que hablamos al principio, cuando tuvo la noticia de que en uno de sus senos ella tenía cáncer. Y cuando uno recibe una noticia de estas, mis hermanos, sé que aunque seamos cristianos, no es nada fácil, ¿sí o no? Nada fácil. Y tal es el pasaje de inicio donde Job, de igual manera, Job nos habla precisamente de que muchos de nosotros nos encontramos en un estado o en una situación de miseria como él se encontraba. Job, dice la Biblia, que era un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, apartado del mal, y que a pesar de todo, él vivió una experiencia muy fuerte en su vida. Una gran tragedia llegó a él en un momento inesperado. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes y enfermó gravemente de una sarna maligna. ¿Era fácil? No. Yo creo que todavía ninguno de nosotros podríamos pensar que lo que hemos pasado en la vida se pudiera comparar con lo que pasó Job. Y si es así, de que no hemos vivido ni siquiera una experiencia como la que llegó a vivir Job, yo creo que eso nos debería de llevar a tratar de entender aún más a Job, lo que pasó, lo que enfrentó, lo que vivió, ¿verdad? Y en su tiempo, lo que él vivió, él guardó cosas en su corazón. Seguro como muchos de nosotros que hemos pasado por alguna situación difícil que no se compara a la de él, pero hemos pasado una situación difícil, estamos consagrados, estamos dedicados, hemos buscado ser íntegros a Dios,
temerosos de Dios, pero a pesar de eso, Dios permite en nuestras vidas que pasemos por momentos muy difíciles. Y estos momentos nos llevan a un estado de esta miseria. ¿Y sabes qué pasa ahí? Guardamos cosas dentro de nosotros. Pablo dijo, seguro lo has leído en Romanos 7:24. Fíjense lo que Pablo expresó en un momento de su vida. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una expresión genuina del estado en el que se encontraba Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Al hablarnos de la lucha intensa que él tenía con el pecado en su cuerpo, como nosotros la tenemos. Nosotros cada uno tenemos una lucha intensa con el pecado en nuestro cuerpo que muchas veces nos hace llorar, nos hace suplicar a Dios y muchas veces caemos. Miserable de mí. Sí. ¿Y quién era Pablo, no? Qué hombre de Dios. Un hombre usado por Dios de una manera impresionante. Ahora, volviendo al texto de Job de inicio, si va conmigo, Job 11, versículo 13. Vamos a aprender de lo que Job nos enseña ahí, por favor. Dice ahí Job 11:13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. ¿Quién es él? Dios. ¿Qué significa este verso? ¿Qué quiere decir este verso? Que en medio de esta miseria, donde pasamos tiempos difíciles, donde pasamos situaciones complicadas en nuestra vida, podemos ver la necesidad que debemos tener de Dios en nuestra condición de miseria, de entregar, de disponer nuestro corazón a Dios, haya lo que haya dentro de Él. Que tú le permitas a Dios obrar en tu interior, sacar esas cosas guardadas y entregarlas al Señor. ¿Quieres restauración? ¿Cuántos quieren restauración? ¿Qué tenemos que hacer? Ve con Dios. Dile al Señor, Señor, te entrego todo lo que he guardado. Y sé que muchos han guardado muchas cosas, porque el pasado para muchos ha sido terrible. Job 11:14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ya no. Qué importante, mis hermanos, es cuando en nuestra miseria, en ese momento que Dios nos permite pasar, como lo permitió con Job, como lo ha permitido en nuestras vidas, seguramente no, repito, igual que Job, pero hemos pasado tiempos difíciles en donde nos hemos encontrado, donde ahí tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y renunciar a ellos. Alejarnos de ellos, alejarlos de nosotros, no consentir más, como dice ahí, la injusticia que mora en nuestra casa. No puede ser posible. Quiero restauración, tengo que entregarle al Señor lo que hay dentro de mí, aún las injusticias que pudiera haber cometido. ¿Cuántos podemos recordar, mis hermanos? Yo recuerdo cuando conocí al Señor. Y recuerdo cuando me rescató, y nunca lo voy a olvidar, me rescató de aquella vida perversa de la cual yo renuncié. Y yo dije, Señor, no quiero hacer más iniquidad en mi vida. No quiero más injusticia en mi casa. Yo era un joven soltero.
Y entonces, cuando yo dije no quiero más injusticia en mi casa, yo tomé una decisión. Porque en aquel tiempo yo era un compañero de mi padre para ir a lugares oscuros. Y yo tuve que hablar con mi padre y decirle: Padre, no consiento más seguir haciendo lo que hemos hecho. No más. No voy a volver a ir contigo a ningún lado de estos. O recuerdo cuando participaba con los compañeros del trabajo haciendo cosas oscuras, llenas de pecado, y tuve que decir también, determinarme: Señor, ya no más consiento con eso. ¿Quiero restauración? Tengo que hacerlo. Ahora, estando en esta miseria en la que yo me encontraba, cualquiera que sea esta, mis hermanos, el Señor siempre aparece en nuestras vidas y nos restaura. Todo parecía perdido, todo parecía que nada haría algo o alguien haría por nosotros, nadie, sin esperanza, sin futuro, sin conocer realmente nuestro final. Tú tienes que tener la confianza que va a aparecer Jesús con su misericordia y te va a restaurar. Porque eso quiere Él, restaurarnos, sacarnos de la miseria en la que nos encontramos. Te he explicado 4 tipos de miseria. Yo no sé en qué miseria tú te puedas encontrar, pero el final, si tú le entregas tu vida al Señor, confías en Él, entregas lo que has guardado en tu corazón, extiendes tus manos a Dios, ¿verdad? Te arrepientes de cualquier injusticia que tú has cometido y no toleras más esta injusticia en tu casa. Entonces es ahí donde viene la promesa de Dios en Job 11:15, cuando dice: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. ¿Cuánto vamos a temer? Que ya se me vino una fuerte. ¿Qué voy a temer? Nada. Y luego viene la promesa: y olvidarás tu miseria. La miseria va a quedar en el olvido, mis hermanos. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Y aunque oscureciere, aunque esté oscuro aquello que estás pasando, para ti será como mediodía o como una mañana. Tendrás confianza porque tienes esperanza. Dice: mirarás alrededor y dormirás. Híjole, qué bendición dormir de esa manera, ¿no? Que llegas a tu casa a dormir y hasta que despiertas no sabes nada. No estás preocupado del de la renta que va a llegar a las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tú haz lo que el Señor te dice y el Señor te va a restaurar. Amén. Ahora, déjenme contarles una otra historia de la Biblia que a mí, cuando yo la leo, recuerdo mi vida y la verdad me impacta mucho esta historia. Es la historia de un personaje en la Biblia, de un hombre que se llamaba Mefiboset, un hombre lisiado que quedó en completa miseria. Esta historia se encuentra en la segunda carta de Samuel, capítulo 9. Yo solamente te la voy a resumir para no leerla toda porque es un pasaje largo. Pero este hombre lisiado quedó en completa miseria. Y creo que muchas personas se encuentran como él. La vida y las tragedias del pecado nos llevan a ser lisiados y llevar una vida de miseria. Juan, capítulo 5, versículo 3, se nos habla la historia de un hombre
un hombre que también se encontraba en una miseria muchos años y que la causa de su miseria era el pecado. Y dice ahí en Juan 3, 5 al 3, en estos, dice, había un estanque llamado de Betesda, a un lado de este estanque yacía una multitud de enfermos. ¿Una multitud de qué? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ellos estaban esperanzados en el movimiento del agua, porque dice la historia que un ángel de vez en cuando descendía para mover el agua, y el primero que entrara al agua era sanado. Pero este paralítico, ¿cómo lo iba a hacer si él no podía moverse? Su miseria era terrible en su condición que se encontraba. En el verso 5 dice: y había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? ¿Alguno de nosotros tiene una enfermedad y tiene un mes? ¿Y cómo se encuentra? Este hombre tenía 38 años enfermo, sin tener una esperanza, sin tener un aliento, un consuelo de esperanza. ¿Cómo me voy a meter al agua a la hora que esta agua es agitada? ¿Cómo lo voy a hacer si no hay quien me ayude? Este hombre jamás se imaginó, este hombre, que un día por ahí pasaría Jesús, el restaurador. Nunca se lo imaginó. Y estaba ahí enfermo, 38 años, dice, cuando Jesús lo vio acostado. Acuérdense que había muchos enfermos. ¿Cuántos había? Pero Jesús miró a este hombre. No que no le importaran los demás, pero había un propósito. Y Jesús miró a este hombre que estaba ahí y supo que tenía 38 años enfermo. Y le hizo una pregunta que a veces nosotros decimos, híjole, pues es una pregunta que a lo mejor ni siquiera se debería de hacer, ¿verdad? Porque le preguntó Jesús: ¿quieres ser sano? Si tú estás enfermo, no sé, a lo mejor no tienes 38 años enfermo, tienes un tiempo enfermo. Pero Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Claro que queremos ser sanos. Y el hombre le dijo: Señor, quiero ser sano, pero no hay quien me meta en el estanque. Él tenía su esperanza ¿en dónde? En el estanque de agua. Él no conocía a Jesús. Esa era su miseria. Se encontraba en una verdadera condición de miseria, como Mefiboset, lisiado, sin poder caminar. Pero en este caso, este hombre, Jesús reveló algo en el verso 14, porque Jesús lo sana. Jesús le da una palabra de fe y le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Y él creyó y obedeció la palabra de Jesús y fue sanado de aquella parálisis en la que él se encontraba. Pero fíjese, luego se lo encuentra Jesús y en el verso 14 Jesús le dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Qué le dijo? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que a este hombre su tragedia de enfermedad de 38 años, que lo tenía postrado 38 años, su tragedia era por causa de su pecado que lo había llevado a esta miseria de enfermedad. ¿Ustedes creen que alguien puede vivir una miseria por causa de su pecado?
Les platico de un hombre que vino a consejería hace tiempo. Él vino a la oficina llorando desconsoladamente. Llorando. ¿Por qué? Porque había perdido a toda su familia por causa del pecado de su alcoholismo. Toda su familia lo dejó. Su esposa, sus hijos. Se encontraba en una miseria de soledad y de desconsuelo, lisiado, sin poder hacer nada como Mefiboset. ¿Qué puedo hacer? Esa fue la pregunta que me hizo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Y yo le dije, busca la restauración del Señor. Si tú reconoces tu miseria delante del Señor, Él va a cambiar todo. ¿Cuántos creen eso? Dios puede hacerlo. Génesis 1:2 es un ejemplo. Dice: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y estaba sobre la faz del abismo el Espíritu de Dios, y se movía sobre la faz de las aguas, y Dios restauró y creó toda la tierra. Cuando la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Y tu vida puede estar desordenada, vacía y en tinieblas, en esa miseria, y Dios la va a restaurar. Israel vivió 400 años de esclavitud en Egipto. Esa era su miseria, pero vino, y por causa de su pecado duró 400 años ahí. Esa era su miseria, pero vino el día que Dios lo liberó y restauró a su pueblo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que no quiere que nos quedemos en la miseria. Él es el Dios que no quiere que sigas en esa miseria. Él quiere restaurarte de miseria a restauración. Ahora, Mefiboset, déjeme explicarle más de este hombre. Él era el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, que es mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahí usted la historia de este hombre, segunda de Samuel 9. Y este hombre nació en una familia real. No le faltaba nada, pero su vida cambió drásticamente después de la muerte de su padre Jonatán y de su abuelo Saúl. Jonatán era muy amigo del rey David y murió en la última batalla junto a su padre, el rey Saúl. Y eso fue lo que hizo que David se convirtiera en el nuevo rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en ese tiempo y a este hombre? Cuando Mefiboset tenía solo 5 años. ¿Cuánto tenía? 5 años. Ocurrió una gran tragedia en su vida. Al enterarse de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, intentó huir con él en brazos, corriendo. Pero durante su huida, el niño se le cayó de los brazos, lo que le causó una grave lesión en sus piernas, y como consecuencia Mefiboset quedó lisiado y no podía caminar más. ¿Cuántos han pasado por una tragedia similar? Esto es muy parecido a aquella mujer del flujo de sangre de 12 años. Esto es muy parecido al endemoniado gadareno, que no lo soportaron en la ciudad, ni la familia, ni nadie, y lo ataron con grillos, con cadenas, y lo llevaron para que viviera en el cementerio, y él despedazaba las cadenas, despedazaba los grillos. No lo podían dominar. Este hombre se hería a sí mismo en su cuerpo. No había esperanza para él. Se encontraba en una plena miseria el endemoniado gadareno.
Pero un día llegó Jesús, como llegó a nuestras vidas. Un día llegó Jesús y extendió su mano y te sacó de la miseria en la que tú te encontrabas. Es muy posible, mis hermanos, que muchos han vivido una situación parecida a la de Mefiboset, que nació en el palacio real, que no le faltaba nada, y de repente una tragedia lo imposibilitó. Se volvió un necesitado. ¿A cuántos ha pasado esto? No puedes depender de ti. Y llegas a pensar, yo debería estar en una posición mucho mejor que como estaba, pero ahora me encuentro miserable. Mire, hay cosas que pasan en la vida, a veces no las valoramos. Yo recuerdo hace años, cuando fui enviado a pastorear al pueblo de Amatitán, había una familia que venía de Arenal. Arenal está antes, yendo de aquí hacia allá, está antes de llegar a Amatitán. Esta familia que venía de Arenal, cuando se acabó un servicio, después del servicio, pues ellos regresan ya de noche hacia su pueblo Arenal. Y cuando venían de regreso por la carretera, un hombre borracho, tomado, rebasó en sentido contrario y chocó de frente contra ellos. No murieron. Los que iban en la camioneta sobrevivieron, pero una hermana que servía en la iglesia, una hermana que apoyaba en muchas áreas de la iglesia, ella quedó en silla de ruedas. No podía volver a caminar. Quedó lisiada como este hombre y vivió una situación difícil. Era una tragedia que la llevó a no poder depender más de sí misma. Y cuando uno se encuentra en una situación así, mis hermanos, muchas veces piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué sirvo? Te invaden infinidad de pensamientos vanos muchas veces que incluso hay mucha gente que esto la lleva al suicidio. Porque no pueden, porque no tienen esperanza. Quizás muchos hoy se encuentren sin esperanza. Quizás muchos se encuentren sin tener algo que les dé aliento, así como Mefiboset. Después de su accidente, Mefiboset fue llevado a una región llamada Lodebar. Lodebar era una región aislada, sin lujos. Y la Biblia no revela cuántos años vivió ahí Mefiboset, pero sabemos que vivió desde su huida, desde lo que le pasó de niño, hasta que un día David lo encontró, ya adulto. ¿Qué quiere decir? Que durante todo este tiempo Mefiboset no tuvo privilegios, pasó por grandes dificultades. Y es muy posible que entre lo que pasó, estas frases que se le dijeron a Job, muy posiblemente cruzaron por su pensamiento y han cruzado por tu pensamiento. Dice en Job 4:5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Mefiboset fue completamente huérfano. Él estaba viviendo en Lodebar, y este nombre de Lodebar, fíjate lo que significa. Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece el pasto, no produce fruto la tierra.
Lodebar era un lugar donde no se podía vivir, pero ahí en ese lugar se refugiaban los endeudados, los despojados, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún momento de su vida los descuidó y lo dejaron caer. Pero qué hermosas palabras nos da el Señor, ¿no? Isaías 49:15. Si alguien se encuentra en Lodebar como Mefiboset, el Señor dice estas palabras hermosas. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuándo se va a olvidar el Señor de ti? ¿Seguro? Estés pasando por lo que estés pasando. Quizás te encuentres en Lodebar como Mefiboset, pero el Señor te dice, aunque ella olvide al hijo de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. Lodebar también, mis hermanos, significa no palabras, no comunicación, porque el dolor los llevó al silencio. Y muchas veces esto hace el dolor, el sufrimiento, nos lleva a vivir en temor, en inseguridad, en desconfianza de nosotros mismos y de los demás. Y lo que hacemos es refugiarnos ahí en Lodebar, donde nos quedamos sin palabras, sin habla, sin comunicación, aislados. Esta es una gran miseria. Es posible que en tu tragedia y condición pienses que así te vas a quedar, que nada va a cambiar tu situación, que no hay, que se pueda hacer algo donde puedan cambiar las cosas de tu situación. No hay consuelo, no hay cómo revertir el problema. Eso puedes estar pensando. Pero déjame decirte qué pasó con este hombre. Pasaron muchos años, pero un día el rey David tuvo una hermosa actitud. ¿Cuál fue esta actitud del rey David? Buscar a alguien que quizás lo odiara, a una persona que se encontraba en el peor de su situación, para ayudarlo, para restaurar su vida. Y esta actitud que tuvo el rey David hacia Mefiboset es la misma que tuvo el Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo, cuando Él vino a buscarte, cuando estabas completamente perdido, para ayudarte, para restaurar tu vida, para sacarte de aquella miseria en la que tú te encontrabas. Y en medio de tu miseria, ¿sabes? Te buscó el rey. En medio de tu miseria te buscó el rey para ofrecerte sus abundantes riquezas espirituales. El rey del cielo, el rey, el Señor Jesucristo te busca para pasarte de tu miseria a restauración. Y una vez que David se convirtió en rey, quiso honrar a su amigo Jonatán, y entonces preguntó si había algún descendiente de Saúl a quien pudiera ayudar. Fue entonces cuando descubrió a Mefiboset. Esto es precisamente, mis hermanos, lo que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, hace. Nos encuentra en nuestra miseria. ¿Y sabes qué? No solamente nos encuentra, nos lleva a su palacio real, nos lleva a su reino y nos da un lugar de honor aunque no lo merecemos, y nos hace parte de su familia y nos comparte la herencia de su Hijo Jesucristo y nos sienta a la mesa para disfrutar de su banquete. Esto es algo que Mefiboset no esperaba.
que no se imaginaba. Cómo Dios, a pesar de su tragedia, de su miseria, de su condición en que se encontraba, Él tenía el control de todas las cosas y lo llevó a la mesa del rey. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde crees que el Señor te quiere llevar? A la mesa del rey. Esta historia, mis hermanos, nos muestra cómo la misericordia de Dios, que es el grado más alto de su amor, está disponible siempre para el ser humano, independientemente de la situación en que uno se encuentre. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de cambio, y Él quiere restaurar nuestras vidas y llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos creen esto de Dios? Segunda de Samuel 9:1, nada más voy a leer este verso. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Qué aprendemos de este verso? Que Dios quiere hacer misericordia contigo. No importa tu situación, no importa tu miseria en la que tú te encuentres. Él quiere restaurarte. Misericordia la tuvo con Noemí. Misericordia la tuvo con el hijo pródigo. Misericordia la tuvo con José el soñador. Misericordia la tuvo con Job a pesar de su tragedia. Misericordia la tuvo con Mefiboset a pesar de su condición, y Dios lo tenía en la mira para traerlo al palacio del rey y darle todas las riquezas del rey. Quiero decirte esta noche que el Rey de Reyes y Señor de Señores te está buscando. Quiero decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores está preguntando en esta tarde: ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Carla? Está preguntando por ti hoy, porque Él quiere obrar su misericordia en ti, que te encuentras en esa miseria, la cual pensaste que nadie tendría memoria de ti. Él pregunta por ti. Él te quiere en su mesa. Amén. Mefiboset, mis hermanos, representa a muchos que heredan en su vida quizás equivocaciones, injusticias, enfermedades por errores de otros, por vicios e irresponsables de quienes les antecedieron. Mefiboset representa a muchos que fueron abusados, violentados por otros, que por el descuido de quienes debían protegerlos, cargan profundas heridas hoy en su corazón, amargos resentimientos, frustraciones que les han impedido tener un proceso de desarrollo normal. Mefiboset también representa la realidad de la iglesia cristiana del día de hoy, que por su tibieza, por su religiosidad, por la mundanalidad en que se vive, se hereda pobreza espiritual, divisiones, contiendas espirituales, críticas, murmuraciones, una falta de vida espiritual, una falta de expresión y manifestación genuina de los dones del Espíritu Santo. Y esto nos hace ver que lo de Bar sigue siendo una realidad en la vida de muchos. Concluyo. Quizás muchos de los que estamos aquí están refugiados en Lodebar y han sido consumidos por una vida de tristeza, han sido consumidos por una vida de miserias. Miserias ocultas detrás del silencio.
detrás de la agresividad de un mal carácter, de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión o una condición agresiva, de algún vicio, de alguna droga, ya sea el alcohol u otra, quizás cargados de vergüenza por la vida que llevan y no quieren ser expuestos ante los demás. Esta es tu miseria. Y Cristo quiere restaurarte hoy. Cristo está preguntando por ti para llevarte a la mesa del rey. ¿Te sientes identificado con Mefiboset? Ahora piensa por un momento, pensemos, hermanos, por un momento, hagamos estas preguntas. ¿Habrá esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿Qué creen? ¿Estarán condenados para vivir siempre de esa manera en su miseria y morir en Lodebar? ¿Hubo esperanza para Mefiboset? ¿Habrá esperanza para nosotros hoy? Claro, Dios te llama, Dios te manda a llamar hoy. ¿Y sabes para qué? Para que comas en su mesa, para darte honor que no mereces, pero sobre todo para restaurar tu vida. Hablamos de 4 tipos de miseria. Yo no sé en qué miseria tú te encuentres, pero hoy es un buen día para dejarla, para pasar de miseria a restauración. Y si tú quieres que el Señor haga esa obra en tu vida, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero pasar de esta miseria en la que me encuentro hoy. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero que me lleves a la mesa y comer contigo, Señor, y disfrutar de tus riquezas espirituales. Levanta tus manos. Como ese hombre que vino a consejería y preguntó él: mi familia me ha abandonado, mi familia me ha dejado, todo por causa del pecado. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Déjame ministrarte. Quizás como este hombre que vino y preguntó: ¿qué puedo hacer? Hoy, tú que reconoces tu miseria, exponla al Señor y dile: Señor, yo me encuentro en esta miseria, la que sea de las que hablamos. Quizás en una falta de recursos, quizás te quedaste sin trabajo y no has podido conseguir uno más. Quizás careces de valores, careces de afecto, de generosidad. Quizás te encuentras en esa miseria espiritual, aunque vienes y te congregas, aunque vienes y escuchas la palabra de Dios, te encuentras en esa miseria espiritual y necesitas a Dios, necesitas a Cristo, necesitas reconocer: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O quizás te encuentras en esa miseria de una situación como la de Mefiboset, como la de Job, como la de muchos que mencionamos de la Biblia, y te encuentras lisiado, sin poder hacer nada. Y a lo mejor ha pasado tiempo, ha pasado meses, quizás años, y dices: Dios no me escucha, Dios no se apiada de mí. Pero un día Dios usó el corazón del rey David para mandar
a buscar a este hombre y traerlo a su mesa para comer con él. Hoy el Señor te quiere traer a su palacio, a su reino, y que tú comas con él, que tú disfrutes de las cosas que él tiene para ti. Levanta tus manos y dile: Señor, miserable de mí, Señor, miserable de mí. Yo necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tus riquezas espirituales, necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tus dones, necesito de tu carácter, Señor. Ya no quiero ser más sin afecto, ya no quiero ser más sin valores, ya no quiero ser más, Señor, sin generosidad por los demás. Señor, ponme un corazón como el tuyo, no de miseria, sino de riqueza espiritual. Clama a Él y deleítate en la mesa con tu Rey, porque Él ha mencionado tu nombre y te ha traído hacia Él. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando más protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Cántalo con nosotros, dile al Señor: ¿quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. Tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor
en la cruz a tu Hijo por mí. ¿Cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podrá encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por tu misericordia, por tu amor, por restaurarnos, Señor. Gracias, Señor. Solo alza tus manos y tu voz y dile gracias, Señor, por tu palabra que tan solo ya al escucharla, tú me estás restaurando, Señor. Y todo lo que harás en mí, lo que harás en mi corazón, en mi alma, Señor, aquí estoy dispuesto a ti, Señor. Tú me has sacado de tinieblas a tu luz admirable. Me librarás de todos mis temores, Señor. Restaurarás mi alma, mi vida. Y en este proceso en el que estamos, Señor, tú nos llevarás hacia adelante a la estatura del varón perfecto. Gracias, Jesús. Dale un aplauso por eso, por su misericordia. Gracias, Cristo.